años. Amén. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y así todos sean cada uno de ustedes bienvenidos y feliz cumpleaños a todos aquellos que cumplen años en enero. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Así que le invito a que abra sus Biblias en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. En lo que le encuentra vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa para poder oír tu voz, para que nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, Padre, esté abierto, para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento y sabiduría para poder interpretar y poder recibir la revelación que viene a través de tu palabra. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por ser nuestro juez. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Pero sobre todo, Padre, que acá en la tierra exaltemos y glorifiquemos tu nombre todos los días para la honra y gloria tuya. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Están todos ahí en Génesis capítulo 39? Amén. Amén. Génesis capítulo 39. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Amén. Del versículo 1 al 6. Y dice, Génesis 39 del 1 al 6. Dice, llevado pues José a Egipto, Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pueden sentarse. Dice aquí la escritura que José era muy hermoso y su presencia era muy bella. Vamos a ver la historia de José. Ya todos la conocemos, todos somos sabedores. Pero vamos a conocer y saber la disciplina que Dios le da a José. La disciplina que Dios le pone a José. ¿Por qué? ¿Por qué viene Dios a disciplinar a José? Porque su padre Jacob, en las responsabilidades que tenía Jacob como padre con todos sus hijos, las responsabilidades que había del trabajo y de mantener una familia muy numerosa, Jacob estaba protegiendo a su hijo José. Lo protegía tanto que no se daba cuenta que le estaba haciendo un daño. ¿Por qué? Porque lo protegía tanto que los demás hermanos le tenían envidia. Porque era el preferido, era el querido, era el que no hacía nada ahí. ¿Por qué? Porque su papá lo protegía. Era el niño mimado. Pero Dios se estaba dando cuenta de que Jacob estaba cometiendo un grave error en estar tratando a José así. ¿Por qué? Porque si Jacob sigue tratando a José como lo estaba tratando, y Dios permite que siga eso, iba a haber un problema en el futuro. En el futuro iba a haber un caos.
Y Dios quería evitar ese caos, quería evitar ese problema. Y viene Dios, agarra a José y lo disciplina para que sea un buen siervo. Porque Dios sabía que a ese niño, ese joven José, lo iba a llevar a un lugar mejor. Pero si Dios permitía que papá estuviera consintiendo al niño, Dios no lo iba a poder usar. Y Dios quería usar la vida de ese joven. Y todos sabemos que lo usó. Pero si Dios permite que el niño consentido no sea disciplinado por Dios, no iba a ser preparado para ser el segundo en el mando, en el trono de Egipto. Y aquí en el capítulo 39 que hemos leído de Génesis, del versículo 1-6, empieza la primera disciplina. Y la primera disciplina que Dios le da a José es de que sea siervo. ¿Por qué? Porque lo lleva a la casa de este gobernador Potifar, de este hombre poderoso en Egipto, y le dice: vas a ser mi siervo y vas a ser el que vas a trabajar en toda mi casa y en todas mis obligaciones de trabajo. Entonces empieza la disciplina de Dios a este joven José. Y José cambia aquella túnica muy hermosa, muy linda, aquella túnica que el papá le había comprado y le había puesto porque él era el más especial de todos. Pero viene Dios, le quita esa túnica de especial, esa túnica de multicolores que lo hacía que él pudiera resaltar entre todos sus hermanos, entre toda la familia, el niño mimado. Pero Dios lo empieza a disciplinar y le dice, Dios le quita esa túnica y le da ropas de siervo. Y Dios, a través de esa disciplina de siervo, de criado que le da, Dios lo obliga a que aprenda a trabajar. ¿Por qué? Porque era un niño en el cual todo se le daba en la boca, todo se le daba en las manos. Y sus hermanos, llegó tanto la envidia de ellos, que sabemos la historia, que trataron de matarlo. Y al final terminaron vendiéndolo de esclavo. Pero de esta manera, José, siendo siervo en la casa de Potifar, aprende la humildad y aprende la importancia de obedecer órdenes. Porque muchos no queremos aprender a obedecer órdenes. La mayoría solo queremos dar órdenes. Amén. Y ese es el problema que tenemos muchos, que no queremos ser humildes y no queremos obedecer. Pero acá Dios permite todo esto en la vida de José para que él pueda ser un hombre humilde, un hombre que aprenda a obedecer órdenes, porque un día él va a dar órdenes. ¿Y qué es lo que nos está enseñando acá Dios? Lo empieza a disciplinar y le dice: tu papá estaba cometiendo un error contigo, José, pero ahora yo te voy a enseñar, como tu Padre celestial que soy. Y lo lleva a que sea un sirviente en la casa de este hombre llamado Potifar. Pero vamos a ver qué importante es la humildad y qué importante es obedecer. La obediencia trae bendición. Vayamos rapidita allá a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y después regresamos a nuestra lectura. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo y 6. Recuerde que Dios ha permitido en la vida de José que se le quite esa túnica de colores que lo hacía especial delante de los demás. Y leamos ahí juntos, sígame con su mirada, en lo que dice 1 Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 6, y dice:
Igualmente, jóvenes, está sujeto a quienes, a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La palabra de Dios, Dios acá hablando nos está diciendo que tú y yo necesitamos revestirnos de humildad y que nos humillemos delante de Dios, porque Él es fiel y es poderoso. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de este joven, en la vida de José. Lo está cambiando de ser un hijo preferido, de ser un holgazán, de ser alguien que solo le está llevando y trayendo lo que hacen sus hermanos a Jacob, porque para eso lo mandaba Jacob. Le decía, anda a ver qué están haciendo tus hermanos, y vienes a decir, allá iba José, veía y le decía, papá, entonces por eso llegó un punto que cayó mal a sus propios hermanos, y sabemos la historia. Entonces Dios le quita esa túnica de colores y le dice que se revista de humildad. Y José tiene su recompensa, porque al final José fue fiel en lo poco, pero Dios lo llevó a cosas grandes y mayores. Y vemos ahí que José fue disciplinado aprendiendo a ser un servidor. Amén. Él no hacía nada, él era un holgazán. Todo le hacía papá, mamá y los sirvientes, todo le hacían en casita. Pero Dios dijo, es necesario que aprendas a servir. ¿Por qué? Porque en el lugar donde te voy a llevar, a lo que te voy a llevar va a ser mejor. Y le enseña a servir. Pero a través del servicio, José aprende a humillarse y se vuelve un hombre humilde. Es la primera disciplina que le pone, la disciplina del servicio. Vamos a leer la segunda disciplina. Vayamos a todos, ahí en Génesis 39, lo vamos a seguir leyendo. La primera disciplina es la del servicio. La segunda disciplina la vamos a leer del versículo 7. Y dice, ¿están todos ahí? Amén. Génesis 39, ¿lo tenemos? Ok, del versículo que dijimos, 7 adelante. Entonces dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en ¿quién? En José. Y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Escucha las palabras de este joven que ya ha aprendido a través del servicio, a través de lo que le está pasando a su vida. Hablando, el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces.
viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino, ¿quién? Su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Mire, una mujer virgen que iba a ser deshonrada, para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mire qué grandes mentiras está dando esta mujer. Una mujer muy mala, muy perversa y muy mentirosa. Porque lo que acabamos de leer dice que no fue solo una vez que le dijo a este joven hermoso y de bello parecer y de bello semblante que se acostara con ella, sino que cada vez que tenía la oportunidad de ver a este joven hermoso, a este joven que lo describe la escritura con un semblante bello, se quería acostar con él, se quería aprovechar. Y después, cuando ve que este joven fiel a Dios, que ya ha aprendido a través del servicio lo que es honrar y glorificar el nombre de Dios, no cae en el juego de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer es hija del diablo. ¿Por qué? Porque es mentirosa, y la escritura dice que todos aquellos que son mentirosos son hijos del diablo. ¿Y cómo está calumniando a este joven? ¿Cómo está diciendo mentiras de este joven? Y cuando se da la oportunidad, este joven, aún teniendo las oportunidades, no lo hizo. ¿Qué significa eso para tu vida, joven? Para cada uno de nosotros. Que muchas veces van a venir oportunidades a nuestra vida que nosotros vamos a decir, la voy a aprovechar. Pero no sabemos qué mal y qué daño hay a través de esa oportunidad. Amén. Amigos, familiares, conocidos van a insistir a algo. Tal vez tú estás bien tranquilo en tu casa, relajado, no estás en pecado, estás tranquilo y de repente te va a llamar alguien, te van a mandar un mensaje y vas a salir o vas a ir solo a la desgracia. Santo. Solo al accidente, solo a esto. Hablaba alguien conmigo, me decía: pastor, quiero que me ayude a orar por mi hija, que está presa, está detenida. Y eso me va a costar a mí ese accidente que tuvo allá en su país. Me va a costar alrededor de $15,000. Tengo que seguir trabajando duro aquí porque los ahorritos se me van a ir. Ella ya venía de trabajar, iba para casa, pero alguien le llama y le dice de sus amistades: ven, aquí estamos en una fiestecita, aquí estamos celebrando. Se desvía, va para su casa, se desvía, y en esa desviación que hace a esa fiestecita, llega, se toma unos 2 traguitos, cervecita, no sé, ya después tiene un accidente. Y ese accidente la lleva a ella a la cárcel, a causarle dolor, preocupación, aflicción y deudas a la familia. Entonces, ¿por qué? Porque así trabaja el enemigo. Entonces, a través del servicio, José puede entender que hay una trampa en su vida. Pero aquí viene la disciplina de José. Aquí viene la disciplina que Dios le da a este joven. Y es la disciplina del dominio propio. Y ese es el problema que tenemos mucho, que no nos sabemos dominar ante la tentación, ante la invitación, ante la seducción. No tenemos dominio propio y caemos redondito. Dice el proverbio que somos como el buey que va al matadero. Así que solo nos ofrecen un bocado y caemos, dice el proverbio. Terrible. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Viene el Señor, le enseña la disciplina de servir, pero después le enseña la disciplina a este joven del dominio propio. Y esta mujer, ¿por qué lo acosaba tanto a este joven? Porque era muy hermoso, era muy guapo. Pero, ¿qué era el problema de las mujeres de Egipto?
La mayoría de las mujeres de Egipto tenían algo que eran demasiadas infieles. Pero José no cayó en esa tentación de la infidelidad. ¿Por qué Dios permitió que a José le llegara esa tentación? Dios permitió que llegara esa tentación a José para que él pudiera tener dominio propio en su vida, para que pudiera desarrollar el dominio propio. Mire, esta mujer dice que insistía todos los días. Cuando veía que José llegaba a dar órdenes a limpiar la casa, insistía. Y un día dice que no había nadie. Quizás esta mujer los mandó a todos a otro lado para poder estar a solas con este joven. Mire la astucia. Por eso digo, joven, tengan cuidado cuando alguien les hace una llamadita, un mensajito. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengan cuidado, jóvenes. Ustedes están jóvenes. Allá afuera hay personas que los van a querer llevar por caminos incorrectos. Las señoritas también. Señoritas, doncellas, tengan cuidado. Allá afuera los jóvenes no están para que les quieran regalar rosas. No, los jóvenes les quieren dar otra cosa. Los jóvenes no les van a dar chocolate. Los jóvenes no les van a dar rosita. Los jóvenes lo que les quieren dar es un estómago o más libras por 9 meses. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque acá José está recibiendo la disciplina del dominio propio. ¿Y qué fue lo que pasó? Si él no sabe controlarse como siervo, si José no aprende a tener autocontrol como siervo, ¿cómo iba a poder controlar a otros cuando llegara a gobernar en Egipto? ¿Qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es lo que hubiera pasado o hubiera pasado? ¿Qué hubiera dicho José o qué hubiéramos dicho tú y yo? Bueno, esta me está diciendo todos los días que quiere algo conmigo. Y lo primero que decimos nosotros, bueno, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber, solo va a quedar entre ella y yo. Eso es lo que nosotros pensamos. Dios provee. Nadie lo va a saber, así que creo que ella no va a ser capaz de decirle a Potifar lo que hicimos, ni yo tampoco se lo voy a decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez haya llegado otro pensamiento a la mente y haber dicho, bueno, si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es lo que nosotros pensamos. Y es la excusa que ponemos para ceder a la tentación o caer en el pecado o en las cosas que no le agradan a Dios, porque decimos, nadie lo va a saber. Bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? Si lo hace fulanito, sutanito, ¿por qué no yo? Pero en vez de eso, José se cuidó. José se cuida y vive para agradar a Dios. Y cuando José se cuida y vive para agradar a Dios, él no vive para los deseos de su carne. El problema es que muchos vivimos para los deseos de nuestra carne. Y Dios nos quiere poner un dominio propio para que no vivamos para los deseos de nuestra carne, para que no proveyamos para los deseos de nuestra carne. Vayamos a leer Romanos 13. Romanos 13. Romanos capítulo 13. Un consejo que da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire qué linda palabra. Pedro decía, revistámonos de humildad. Pedro decía ya, en 1 Pedro capítulo 5 decía que nos revistamos de humildad. Aquí Pablo nos está diciendo que nos vistamos de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y que no proveamos para los deseos de la carne. Mire el gran consejo que Dios nos está dando, no provean para los deseos de la carne.
Y nos está poniendo el ejemplo y la historia de este joven. Y esta historia nos está hablando, esta historia nos está diciendo que este joven llamado José, hermoso, de bello semblante, no proveyó para los deseos de su carne. Antes se cuidó ante los ojos de Dios para que su corazón estuviera limpio y no estuviera contaminado delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque José sabía que Dios estaba con él. José sabía que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía en esa casa era de bendición. Por eso dice Romanos acá, capítulo 13, versículo 14, que nos vistamos del Señor Jesús y que no proveemos para los deseos de la carne. Vamos a leer otro, 2 de Timoteo 2:22, más adelantito. Y de ahí volvemos a Génesis otra vez. 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Alguien que me lo lea, por favor. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda y poderosa! Amén. Y hermosa! Dice: ¡huye! ¿Qué hizo José? Huir. ¡Corrió! Corrió José. Y no le importó dejar la ropa. Dijo José: mejor corro antes que diga que aquí lo violaron. Y corrió. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta? Dice: huye, huye. ¿Qué es huir? Vete lo más lejos que puedas. Aléjate. Hay que digan lo que digan de ti. Ay, que aquí, que allá. Ay, que hablen. ¿Qué te importa lo que vayan a decir de ti? Tú huye. Dice ahí, miren. Huye también. ¿De qué dice? Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón, ¿qué dice? Mire qué importante con un corazón limpio. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Qué hizo José? Huyó. Aquí está todo, aquí hay cerveza, aquí hay alcohol, aquí hay cigarro, aquí hay marihuana, aquí hay cocaína, aquí hay mujeres, aquí está todo. Pero ¿qué dice el Señor? Huye. Huye, jóvenes, señoritas, allá afuera. A través de los teléfonos les van a llegar muchas tentaciones. A todos, a través del teléfono llegan muchas tentaciones. Estamos tan pendientes del teléfono y no de la palabra de Dios. En casa estamos allá en esto y lo otro, pero no en la palabra. Y dice: huye, huye. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que huye? Porque si no huyimos, nos va a llevar el diablo. Ahí bien claro nos está diciendo de lo que con un corazón limpio. Fue exactamente lo que hizo José. José perdió su ropa. José perdió sus vestiduras. La ropa y las vestiduras de José quedaron en las manos de esa mujer. Pero conservó su carácter. Amén. Conservó su pureza. Conservó su testimonio delante de Dios. Dijo: mi ropa hay que le quede en la mano, hay que queda, pero yo huyo porque glorifico a Dios. A él no le importó que dijera: ¿y qué va a decir con la ropa después? No le importó. Pero muchos hemos fallado en esta disciplina de Dios. Muchos hemos fallado en la disciplina que Dios nos pone del autocontrol, de la disciplina que Dios nos pone del dominio propio. Muchos hemos fallado. Muchas personas, muchos siervos de Dios hemos fallado en esta disciplina. Y cuando nosotros fallamos en la disciplina de Dios, Dios nos desecha. Y muchas veces podemos estar hasta destruidos. Y después le decimos a Dios: ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿Pero por qué? ¿O para qué? No hay necesidad de andarle preguntando al Señor por qué o para qué, o tu voluntad, tu propósito. No.
tengamos dominio propio. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice 1 Corintios capítulo 9? Lo vamos a leer para que sepamos de lo que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, voy a leer el versículo 26 y 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 26 y 27 dice: así que yo, de esta manera, ¿qué dice? Corro, No como a la aventura. De esta manera, ¿qué dice? peleo, Pero no como quien golpea al aire, sino que dice: golpeo mi cuerpo. golpeo mi cuerpo. Disculpa. ¿Y qué más dice? Y lo pongo en, Servidumbre. no sea que habiendo sido heraldo para otros, quien dice que haya sido como maestro, para otros, yo venga mismo a ser, ¿qué dice? Eliminado. Dios elimina muchos, desecha muchos. ¿Por qué? Porque no golpean su cuerpo. ¿Qué hacen estos hombres? Llenar los apetitos sexuales, los apetitos de cualquier cosa. Pero José nos está enseñando que él perdió la ropa, pero no su carácter. Él no proveyó para los deseos de su carne. Este hombre José, este joven José, golpeó su cuerpo para no ser desechado, para no ser destruido de parte de Dios. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿qué dice? En servidumbre. No voy a hacer que el día de mañana Dios me elimine. Joven, no te preocupes, ya va a llegar tu tiempo donde Dios te va a dar lo que tú necesitas en orden, amén. Muchos jóvenes ahí andan de novia en novia, de flor en flor. Cálmate, ya va a llegar tu esposa que Dios te va a dar. Señoritas, igual, ya va a llegar el esposo que Dios les tiene preparado, temerosos de Dios. No tienen que andar de flor en flor, de gurrión en gurrión, no. Sino que esperar ese momento, amén. ¿Por qué? Aguántense ahorita, aguántense. Ya después ni se van a acordar de todo eso. Pero ¿qué dice? Golpeo mi cuerpo, me abstengo. No proveo para los deseos de mi carne. Cuesta. Pero Dios les va a ayudar. Aquí estamos viendo un joven ejemplo. ¿Quién era este joven? José. Esta historia de José nos está hablando y nos está diciendo que sí se puede. Amén. Amén. Ahora le damos Proverbios 25-28 para ver que si no tenemos dominio propio, que si nosotros estamos proveyendo para los deseos de la carne, Dios nos va a destruir, nos va a desechar. Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. No se duerman ahí atrás. Proverbios 25-28. ¿Lo tenemos? Está fuerte la palabra. Ok, 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene, ¿qué dice? Rienda. Miren, dice que si tú le das rienda a tu cuerpo, si tú dices hay que gozar la vida y disfrutar la vida, sí, disfrútala, pero va a llegar un momento que vas a estar destruido. Como ciudad derribada y sin muro, dice, como una ciudad destruida, hecha pedazos, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está bien, tú estás en todo tu derecho de hacer todo lo que tú quieras. La misma palabra lo dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, si todo lo puedes hacer, si nadie te está prohibiendo nada. Dios no te está prohibiendo nada. Dios no te está diciendo no hagas esto, no hagas los otros. No, Dios lo único que te está enseñando lo bueno y lo malo. Provees para la carne y te sujetas a él, o le das rienda suelta, pero las consecuencias vienen el día de mañana. Allí es el problema, que nosotros solo pensamos en darle placer al cuerpo, placer a la carne, pero a muchas veces no sabemos el daño que le hacemos a nuestra familia, el daño que le causamos a nuestros padres, o los padres no se dan cuenta del daño que le causan a sus hijos.
o a las madres o a los abuelos, como sea, hay un daño colateral. Pero este José entendió esa parte. Y él por eso prefirió dejar su ropa en las manos de esa mujer mentirosa. Pero su testimonio fue recto delante de Dios. Amén. Amén. Sigamos ahí en Génesis 39. Génesis 39. Vamos a ver la última disciplina que Dios le pone. La primera disciplina que le puso fue la del servicio. La segunda fue la del dominio propio. La tercera disciplina es la del sufrimiento. Muchos no la quieren, pero es necesario la disciplina del sufrimiento. Si algunos no han sufrido todavía, esperen, no sean obedientes antes de llegar a esta disciplina. Señor, mejor me disciplino yo ya antes de llegar a esta disciplina. Amén. Es mejor que nos disciplinemos antes, o si no antes que Dios nos discipline. Amén. Sigamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 18, ¿se recuerda? ¿Se recuerda que ahí nos quedamos? En el versículo 18 nos quedamos. Vamos a seguir del 19. ¿Lo tenemos? Amén. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos de ¿quién? Del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió ¿qué? Su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que ahí había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. José no solamente controló sus apetitos carnales, no solamente controló sus deseos pasionales, no solamente controló su vista, su pensamiento, sino que controló algo